Es sin duda alguna un tema que ha generado bastante debate y ya para ampliarnos esto se encuentra doña Laura Martínez con los invitados. Adelante, buenos días nuevamente. Buenos días, Helen, nuevamente. Como decías, ya está con nosotros Enrique Sánchez, diputado del PAC, proponente de este proyecto que ya entró a la Asamblea Legislativa. También está Dina Espinosa, ella es representante del proyecto Estado de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, aquí a mi izquierda. Y a mi lado derecho está Ana Cristina Monge, ella es la fiscala del Colegio de Psicólogos de nuestro país. Y nos acompaña vía telefónica, estará incorporándose Miguel Picado, él es presbítero. Bueno, ahora sí, para entrar en materia, don Enrique Sánchez, buenos días. ¿Por qué cree usted que es necesario y urgente hacer esta reforma que se indica claramente el Código de la Niñez para que tanto sacerdotes como psicólogos puedan, en caso de que conozcan situaciones de abusos sexuales o de agresiones sexuales más bien, puedan denunciarlo, puedan decirlo, tanto también en la instancia, me parece, de juicio como la instancia de denuncia prácticamente? Sí, muy buenos días y un saludo a quienes nos acompañan en este espacio. Vamos a ver, para aclarar, el proyecto se enmarca dentro de los esfuerzos que creo que tenemos que hacer como sociedad todos para ampliar la protección de las personas menores de edad. Hay que aceptar, y lo decíamos cuando discutimos en este mismo espacio la Ley de Derecho al Tiempo, que el problema de las agresiones y los abusos contra menores de edad es un problema más grande de lo que nos atrevemos a aceptar como sociedad. Y ya es hora de que tomemos acciones, nosotros desde la Asamblea Legislativa en lo que nos corresponde, pero también otras instancias del Estado costarricense, para crear medidas mayores de protección para las personas menores. El proyecto, actualmente nuestro Código de Niñez y Adolescencia establece el deber de denunciar a los profesionales de la salud, profesionales de la educación o personal de centros educativos. O sea, el maestros, directores, orientadores, médicos, enfermeras, que tengan indicios de que una persona puede estar siendo agredida o abusada, tienen el deber de denunciar al Ministerio Público estos casos. Lo que estamos ampliando es el margen, la cantidad de actores que tienen que denunciar. Entonces estamos agregando que cualquier persona, cualquier autoridad de organizaciones o instituciones educativas, deportivas, culturales, juveniles y religiosas también tengan este deber de denunciar. Es decir, si un entrenador de una escuela de fútbol sabe que puede estar habiendo un niño o una niña agredida dentro de su equipo, tenga el deber de denunciar, o una maestra de una escuela de música o un preparador físico, un equipo se da cuenta que el entrenador o que puede saber que está ocurriendo, ni siquiera tiene que ser en ese entorno, puede ser que la agresión esté ocurriendo en otro entorno y esa persona lo detecte, que está ocurriendo en su casa, en otro espacio. Entonces estamos ampliando con eso el deber de denunciar. Ahí también estamos incluyendo a la Iglesia, y no solo el secreto de confesión, como se ha planteado o como ha sido la reacción de la Iglesia en este tema, sino en cualquier espacio de los círculos religiosos, de la convivencia religiosa y de todas las denominaciones religiosas donde participen menores de edad, donde las personas, no tiene que ser necesariamente en el secreto de confesión, que se dé cuenta que un niño puede estar siendo agredido o abusado, y que tenga entonces esa persona también el deber de recurrir al Ministerio Público. Eso es un artículo sobre el Código de Niñez y Adolescencia. Lo otro es, en el Código Procesal Penal existe, dentro del deber de abstenerse, que es el secreto profesional que tienen los médicos, psicólogos y demás, yo como interesado, como víctima, yo puedo levantarle el secreto profesional a un psicólogo, a un médico, a un abogado, si yo necesito que declaren un juicio para defenderme a mí. Actualmente eso es así, pero existe una excepción que para mí es un privilegio inadecuado para los sacerdotes. Es decir, yo no puedo levantarle el secreto de confesión, en este caso sería a un sacerdote, para que declaren un juicio. Y nosotros consideramos que así como yo digo algo en confesión, en mi libertad de hacerlo, también tengo que tener la libertad de poder liberarlo de ese secreto de confesión, para que yo como víctima me acompañe ese sacerdote en una declaración. Esos son los dos puntos que tiene el proyecto. La primera reacción que quisiera tener es la de... Bueno, me están diciendo que quien nos está acompañando más bien es Sixto Varela, corrijo,
también presbítero sacerdote, vía telefónica, porque también quisiera la reacción del Colegio de Profesionales en Psicología y también, por supuesto, de la Universidad de Costa Rica con sus análisis sobre el estado de la niñez. Hay algo que me llama la atención de lo que está diciendo Enrique Sánchez. Dice, y gran parte del fundamento de su propuesta es que nos negamos a aceptar que en el país hay una situación de violencia sexual más allá, o sea, de lo que podemos imaginar o aceptar. Y por eso plantea esta propuesta. ¿Qué dice el presbítero Sixto Varela? Buenos días. Muy buenos días, saludos a todos los que están sintonizando este excelente programa en Canal 13. Usted escuchaba la exposición que hacía el diputado Enrique Sánchez. Me gustaría escuchar su reacción, sobre todo en torno al tema del fundamento de ese proyecto. Hay una situación de violencia sexual muy fuerte hacia la niñez y la adolescencia que no estamos dispuestos a aceptar, y eso es gran parte, que no nos gusta aceptar como sociedad, y es gran parte de lo que fundamenta esta propuesta. ¿Usted qué piensa? Bueno, me parece que el proyecto tendrá cosas muy positivas como esas, ¿verdad? Que por supuesto que toda la sociedad civil pues caiga en la conciencia de que ciertamente este es un problema que se sale, ¿verdad?, de nuestras manos y que no podemos seguir negando, que no es un problema exclusivo de la Iglesia o que se da dentro de la Iglesia católica o dentro del clero, como algunos apuntan, sino que es muchísimo mayor. Aquí son todas las denominaciones. Exacto, en todas las denominaciones y sobre todo en las familias. ¿Cuántas denuncias tiene el Ministerio de Educación, verdad, de maestros o de profesionales? Y tal vez eso no se refiere en medios de comunicación, pero salen unos pocos casos muy lamentables que por supuesto no estamos nunca de acuerdo ni a favor de eso, pero salen en la iglesia o en otros credos, y eso sí inmediatamente venden y eso sí inmediatamente salen, ¿verdad?, a la luz. Pero aquí el tema es el respeto, ¿verdad?, que es lo que más preocupa a la iglesia, el respeto al secreto de confesión, que de ninguna manera puede ser levantado, y no hay ninguna autoridad civil ni ninguna ley civil que pueda hacer que la iglesia rompa el secreto de confesión. A eso se refería mi posteo en mi perfil personal de Facebook, cuando decía que prefería ir a la cárcel antes de romper el secreto de confesión. Lamentablemente algunos medios lo han manipulado diciendo que yo no quiero denunciar. No, es que si me doy cuenta de un caso de abuso sexual en el sacramento de la confesión, por más que quiera, no puedo hacer absolutamente nada. Y si soy llamado a un juicio, simplemente debo invocar la objeción de conciencia como un abogado, como un psicólogo, como cualquier profesional, como un periodista, inclusive yo también lo soy. No estamos en nuestro deber de revelar la fuente. Entonces, igual el sacerdote es protegido por el sacramento de la confesión, en el sentido de que no va a salir a denunciar. Yo no puedo terminar de confesar a una persona e inmediatamente llamar a las autoridades para que venga, porque además no tengo pruebas de su delito. Si está viniendo a buscar reconciliación, a buscar el perdón de Dios a través del instrumento que es el sacerdote. El que perdona los pecados es Dios, y si una persona quiere ese perdón y se acerca con humildad a buscar la reconciliación, es amonestado, en el sentido de que es exhortado a que busque la ayuda necesaria y, de ser posible, que se entregue, pero ya es un acto meramente de conciencia de la persona. Uno supondría que si alguien viene a buscar el perdón de Dios porque está arrepentido, ese arrepentimiento es verdadero, no es simplemente que viene a decirle al padre: padre, violé, o padre, toqué a un chiquito, o padre, hice esto y mañana vuelvo otra vez a lo mismo y es perdonado. Obviamente no, jamás. El sacramento de la reconciliación no puede ser tomado, perdonen la expresión, es muy coloquial nuestra, no puede ser tomado como alcahuetería. Yo hoy peco, o sea, como dice el dicho popular, el que peca y reza empata. No, aquí no se trata de eso. Si no hay verdadero arrepentimiento y un verdadero acto de humildad y un deseo de cambiar por la gracia y la fuerza de Dios, el sacramento no sirve de nada. Los sacerdotes no somos magos que desaparecemos los pecados. Escuchamos al penitente en cualquier situación y le ayudamos y le exhortamos, y cuando es un caso tan duro como estos, que tampoco es que llega todos los días. Yo tengo que decir que en 18 años de vida sacerdotal me ha tocado escuchar solamente 2
2 personas hace muchos años en esta situación, y las personas muy, muy arrepentidas, y recuerdo muy bien, nunca he sido duro en el sacramento de la reconciliación porque es un sacramento de gracia y misericordia, pero cuando eso llegó en su momento fui muy duro con esa persona sin hacerla sentir mal, pero hacerle ver su gravedad, la responsabilidad que tenía, y por supuesto que tenía que buscar cómo corregir la situación. Hay otras formas en las que la Iglesia puede colaborar y está dispuesta a colaborar, porque también entendemos nuestra responsabilidad ante la sociedad civil, y lo vamos a hacer siempre que se respete el principio de inviolabilidad del sacramento de la reconciliación. Bien, tengo muchas voces aquí, pero quería preguntarle, bueno, está en juego aquí el derecho canónico, el derecho penal o, bueno, civil, en fin. Pero bueno, quiero también la reacción del Colegio de Psicólogos. La fiscala Ana Cristina Monge nos acompaña. ¿Cómo lo ve este organismo de control de las profesiones? Buenos días, muchas gracias. Nosotros como profesionales en psicología tenemos la obligación y el deber de romper el secreto profesional cuando nos enteramos de algún tipo de sospecha donde los derechos de un niño, una niña o un adolescente estén siendo vulnerados. Somos respetuosos de lo que indica el Código de Niñez y Adolescencia, y además nuestra normativa deontológica nos impulsa y nos orienta, y nuestra labor debe realizarse desde la defensa de los derechos humanos y el interés superior de las personas menores de edad. Puedo entender, hay cambios en esta legislatura, que en este proyecto para el Colegio de Psicólogos. No, ya nosotros es algo que venimos implementando y está dentro de nuestra normativa y nuestro ejercicio profesional. O sea, que alguien que sea un paciente de ustedes y confiese una situación de agresión sexual, ustedes pueden denunciarlo. Tenemos la obligación. E igual cuando es en una situación de juicio, ustedes pueden servir de personas testigos. Claro que sí, porque nuestra normativa deontológica, en esos momentos nosotros podemos hacer el levantamiento del secreto, pero además de eso es nuestra obligación profesional y no solo profesional. ¿Por qué es una obligación profesional? Porque tiene que ver con derechos humanos, porque hay personas que están siendo afectadas, hay seres humanos que les están siendo vulnerados sus derechos. Me gustaría ahora escuchar la opinión de Dina Espinosa, representante del proyecto Estado de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo ve esta propuesta que se enmarca dentro de todas las religiones del país? Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero que nada quiero señalar la gravedad a la que nos estamos refiriendo de estos hechos. Del 2004 al 2017 se incrementó en un 70% la cantidad de delitos sobre abuso sexual, y además solo en el 2018, 2017. Sí, y en el 2018 ya llevamos más de 8,000 casos, y estoy hablando de niños, niñas y adolescentes. ¿De qué edades estamos hablando? De todas las edades. Lamentablemente este es un tema en el cual pues no tenemos un límite. Es un tema que se silencia ampliamente por muchísimos años, porque la víctima tiene que empezar a reaccionar fuertemente. No se trata del ataque que sufre una persona por un desconocido, sino que se trata de un problema en que una persona que es de confianza, que es posiblemente incluso hasta un progenitor, empieza a abusar de la persona menor de edad paulatinamente, ganándose su confianza. Luego viene el proceso de el abuso y el secreto, bajo amenazas. Y para que una persona pueda reaccionar a estos hechos, que además le destruyen la vida, le destruyen su confianza en sí mismo, afectan su identidad, le generan condiciones de desnivel y de sublevación frente al agresor. Además, el miedo y las amenazas que sufre y la dependencia económica que en muchos casos se da. O sea, estamos hablando de que tienen que pasar años para que esta persona logre, si acaso, salir adelante. Y esos son los casos que sabemos. La cantidad de casos que no sabemos en un país que lamentablemente posee una cultura donde estos casos en muchas maneras están naturalizados. Con esto quiero decir, ¿verdad?, un poco de esta gravedad y de que todos tenemos un deber moral de hacer algo. La interpelación al enfoque de derechos no es simplemente decir, bueno, vamos a poner un parche donde ya algo sucedió. Eso era lo que se llamaba el enfoque de necesidades, que funcionaba antes de la entrada en vigencia de la Convención de Derechos del Niño.
El enfoque de necesidades simplemente decía, bueno, esta persona tiene hambre y démosle de comer, pongámosle, digamos, un reparo a una situación, tratemos de equilibrar las cosas. Pero en el enfoque de derechos que Costa Rica suscribe y entra en vigencia en 1990, nosotros tenemos otro enfoque en el sentido de que el Estado, y el Estado somos todos, tenemos que garantizar que los derechos lleguen a buen término, es decir, existan las condiciones para que los derechos sean respetados y en efecto, pues caiga el peso no solo de la ley, de la sociedad completa, cuando estos derechos son violentados. Desde esta perspectiva me parece muy importante, bueno, que se alega el secreto de confesión, pero eso no quita el deber de hacer algo, el deber moral de actuar, que todos como parte de la sociedad tenemos como mandato, y también el hecho de que estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad. Son personas no solo por su condición de menores de edad, que tienen menos posibilidades, ¿verdad? Tal vez de poderse manifestar, no tienen independencia económica, no tienen tal vez una independencia psicológica, sino que además son personas que están siendo sometidas a procesos muy complejos que afectan su toma de decisiones y su capacidad de reacción y, por supuesto, las dificultades que esto implica para que puedan sanar de situaciones tan lamentables. Permítame, diputado Enrique Sánchez, quisiera la reacción del presbítero Sixto Varela a propósito de lo que está diciendo tanto la fiscala del Colegio de Psicólogos y en particular también lo que acaba de decir Dina Espinosa de las situaciones de vulnerabilidad y disminuidas en las que se encuentran las personas abusadas. La representante del proyecto Estado de la Niñez de la Universidad de Costa Rica, su reacción. Estamos tratando de establecer contacto con el sacerdote Sixto Varela. Me estábamos preguntando la reacción sobre lo que acaba de decir Dina Espinosa, representante del proyecto Estado de la Niñez de la Universidad de Costa Rica, sobre la obligación y la moral, decía ella, y ética, de que a pesar del secreto de confesión se denuncie por las situaciones que ella citaba en que se encuentra una persona víctima de violencia sexual. Pues en todo lo que pueda la Iglesia ayudar, siempre que se respete esa inviolabilidad del sacramento de la reconciliación, la Iglesia lo va a hacer, pero esto no puede cambiar. O sea, ya el principio como tal del secreto de confesión está establecido, lo sabemos todos los sacerdotes. Yo no puedo violar bajo ninguna circunstancia el secreto de confesión. De allí la expresión fuerte que algunos no han entendido, ¿verdad?, de que se prefiere incluso la cárcel si se pasara una ley de estas y a un sacerdote lo obligaran a que revele el secreto de confesión. Ese sacerdote debe simplemente asumir las consecuencias de no hablar, porque no vamos a romper el secreto de confesión, y eso no significa que no estemos conscientes de nuestra responsabilidad civil y de nuestra responsabilidad moral. Además, yo creo que se sobredimensiona este aspecto, porque no es que los abusadores van a llegar a confesarse. Muchas veces nos enteramos de esta situación por la víctima, es más bien la víctima la que viene a buscar ayuda, y es cuando entonces podemos ofrecerle toda una ayuda, siempre respetando su confidencialidad, porque lo saben muy bien las profesionales que están allí en el estudio, me imagino que también el señor diputado. Este proceso de abuso es muy duro para la víctima, y es donde más necesita ser escuchado, ser atendido, encontrar una mano que le ayude a salir de esta experiencia dura que le ha correspondido vivir, y pues ahí es donde la Iglesia puede aportar a las personas que están pasando por esta situación. En otros fueros, que no sea el fuero interno de la confesión, claro que la Iglesia está en la obligación, lo ha dicho el mismo Santo Padre a los obispos, que cuando hay un caso concreto de denuncia, por ejemplo, de una persona que no fue dada en el fuero interno de la confesión, sino en un fuero externo, en un fuero civil inclusive, la Iglesia debe colaborar absolutamente y debe denunciar. Es muy diferente que yo me entere de una situación de estas, de abuso de un padre de familia, de un maestro, de un profesional que sea, de un mismo sacerdote en confesión,
a que me entere en un ámbito completamente diferente al del sacramento. En ese caso, por supuesto que como ciudadano que soy, por mi moral, por mi formación, por mi responsabilidad civil, claro que debo presentar una denuncia si tengo las pruebas suficientes para hacerlo, porque si no se puede revertir, ¿verdad?, la situación, y creo que es algo que también hay que tener claro. ¿Cómo hacer para que un sacerdote vaya a denunciar si en la confesión normalmente no vemos ni siquiera la cara del penitente cuando usamos el confesionario, los que todavía tenemos la dicha de confesar en un confesionario, que deberían ser todos los sacerdotes, precisamente por ese principio de respeto y de secreto? El sacerdote no le pregunta el número de cédula al penitente, ni siquiera tenemos que preguntar el nombre, ni tenemos que entrar en detalles sobre lo que la persona está confesando, mucho menos cuando tiene que ver con materia de sextum, dice el derecho canónico, es decir, en materia de sexto mandamiento, que es el que tiene que ver con toda esta materia sexual, genital. Entonces, no podemos entrar en detalles. Escuchamos a la persona, si es una persona que ha abusado y que viene arrepentida, pues, y de verdad vemos que hay arrepentimiento, esa persona es exhortada a que se entregue, a que asuma su responsabilidad, pero de ahí en adelante no podemos hacer más. Si es una víctima, pues tenderle la mano, ayudarle, siempre respetando su confidencialidad. Si es una mujer que está siendo abusada por su esposo, pues darle toda la ayuda necesaria, todos los mecanismos que podamos, siempre respetando la confidencialidad que esa persona ha buscado en el sacramento, porque no quiere seguir siendo abusada o porque tiene miedo, por ejemplo, a una represalia mayor, y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo decía don Enrique muy bien hace apenas como una hora en otro medio de comunicación. Este proyecto no puede ser referido meramente al sacramento de la confesión. Es mucho más amplio, entonces no lo liguemos únicamente a esto, ¿verdad? Que creo que es lo que ahorita puede estar causando una cierta sensación. Vamos con la reacción de Enrique Sánchez, proponente. No, justamente por eso me sorprendió mucho la reacción de la conferencia episcopal ayer, tan rápida, sin conocer el proyecto completo y sin haber tenido esos espacios de discusión del proyecto, porque efectivamente el proyecto pretende generar un marco mayor de protección de las personas menores por medio de la denuncia. Esa obligación moral y ética que todos tendríamos, no necesariamente la estamos asumiendo, porque no ha ocurrido, como lo decía el padre Varela, como debería ocurrir, que usted inmediatamente detecta un caso de abuso fuera del fuero de secreto de confesión, está bien, usted recurriera al Ministerio Público, no es la práctica, no es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Entonces estamos creando esa obligación de tener que hacerlo. Nos daba un contexto, doña Dina, muy claro de cuál es la magnitud del problema. 70% dice que han aumentado las denuncias de violencia sexual. Cerca de 8.500 denuncias solo en el 2018, y además estamos ampliando, esto tiene que ver con violencia sexual, pero también con otros tipos de agresiones contra personas menores de edad, todo tipo de maltrato, agresión y abuso contra personas menores de edad. Y aquí la discusión del secreto de confesión, yo no la quiero abordar desde el punto dogmático, yo la quiero abordar desde el punto de derechos, desde el enfoque de derechos. Y desde el enfoque de derechos tiene que ver qué priorizamos como país, qué priorizamos como sociedad. ¿Priorizamos el interés superior de la persona menor de edad o priorizamos una práctica, un dogma de una determinada denominación religiosa? Para mí creo que esa discusión tiene sentido. Y tiene que resolverse, porque tendríamos que, y yo por supuesto abogaré porque prioricemos el interés superior de la persona menor de edad sobre cualquier otra situación, pero el proyecto pretende ampliar ese margen de ese marco de acción de la sociedad. Fue como cuando discutimos y planteamos el tema de derecho al tiempo. ¿Por qué es eso? Porque justamente el trauma que vive una persona abusada, el proceso de independizarse económicamente y tener las herramientas emocionales suficientes para poder enfrentar a su abusador, que en la mayoría de casos, o en muchos casos, fue alguien de sus círculos de confianza, requiere mucho más tiempo del que está en nuestro Código Procesal Penal, y por eso lo estamos ampliando. Es decir, tenemos que seguir, yo creo que es la segunda iniciativa en este sentido, y tenemos que seguir construyendo más, ojalá con el apoyo de la universidad y del colegio, para ampliar todo el marco normativo de protección de las personas menores de edad, y reconocer de una vez que no lo hemos hecho bien en ese sentido, que nos falta mucho para bueno, y aquí está solo la voz de la Conferencia Episcopal, faltan las denominaciones evangélicas de distinto tipo, pero me gustaría
que ustedes intervinieran, y igual el presbítero Sisto Varela, me gustaría oír también a propósito, quedan 5 minutos, o sea, y ya tenemos comentarios, casi que son intervenciones de 1 minuto. ¿Qué dice Ana Cristina Monge, fiscala del Colegio de Psicólogos? Nosotros en este sentido apoyamos, celebramos todo este tipo de promulgación. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra historia los niños no han sido vistos como sujetos de derecho. Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a darles el lugar que tienen. Y no solo eso, empezar a romper ese silencio que ha ocasionado muchísimo daño a nivel social a estas personas que son sobrevivientes de abuso sexual. Celebramos todas estas iniciativas y como profesionales en psicología estamos en la obligación y estamos comprometidos a velar por que se cumplan y se vele por los intereses de las personas menores de edad y sobre todo, ¿verdad?, nuestro ejercicio profesional enmarcado desde los derechos humanos. Bueno, se escuchaba, Dina Espinosa, la reacción también de Sisto Varela, presbítero. ¿Estos 8.500 casos son en general de violencia contra los menores o de violencia sexual? En general de violencia sexual. Es un tema bastante complejo en nuestro país, porque sexual. Además tenemos que tener en cuenta, yo mencionaba la naturalización. Muchas veces la naturalización, en el caso de las niñas, que el hecho simplemente de ser niña ya la pone en una condición de vulnerabilidad para que sufra ataques sexuales. Y también quiero hacer nota de que en algunos países los delitos sexuales no prescriben. Y bueno, hemos hecho un gran logro, por lo menos aumentando el plazo para los procesos de demanda. Pero sobre todo quiero terminar marcando una cosa. Sí. Si queremos una sociedad más justa, más equitativa, necesitamos empezar por la niñez y la adolescencia. Es precisamente ahí el futuro donde está. Y si estamos maltratando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas de esta manera, vamos a generar una sociedad más enferma de la que ya tenemos. Segundos, sacerdote Sisto Varela. Bueno, nosotros, como ya he mencionado, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos como iglesia, ¿verdad? Siempre respetando, insisto yo en el tema, el secreto de confesión, que no es un asunto meramente de dogma, como decía don Enrique, ¿verdad? Ni es un asunto meramente de cabezonada de la iglesia, ¿no? Es que es un asunto mucho más allá, es la tranquilidad que tiene una persona arrepentida de su falta, sea cual sea esta, de buscar al sacerdote, que es un instrumento para que Dios le dé el perdón. El que perdona los pecados es Dios y el sacerdote es simplemente un instrumento. Y ese instrumento, por eso, no está llamado a juzgar ni a condenar, pero sí a exhortar a la persona a que busque los mecanismos necesarios, a que se entregue, si es el caso de un delito cometido, sea cual sea este delito. Por supuesto, no podemos reducirlo únicamente al tema que hemos tenido en el transcurso de este programa, sino muchos más. Entonces, ojalá que este tipo de leyes, por supuesto, vengan a beneficiar a que esta cultura tan terrible donde el abuso de muchas maneras pareciera que quiere pasar desapercibido, pues empiece a quitarse completamente, a desaparecer, pero no solamente velemos por los niños en este aspecto, sino pensemos en un abuso mayor que está sucediendo ahorita en el vientre materno. ¿Cuántos no abogan por el aborto? Y ese es el peor de los abusos, porque es matar a un inocente, a un niño, y ese niño en el vientre también tiene derechos humanos a los que puede someterse, y sin embargo de eso a veces no hablamos. Es el peor de los abusos, el aborto, y sin embargo nos tapamos los ojos ante eso. Una frase de don Enrique Sánchez. No, vamos a seguir impulsando este proyecto. Definitivamente esta discusión tiene que ampliarse, salir de los dogmas, salir de las creencias personales y darse en el marco del enfoque de derechos, de las personas. No es sobre creencias, no son mis creencias ni las creencias de nadie las que tienen que legislar acá. Somos nosotros basados en el Estado Social de Derecho, en nuestro marco normativo y en la priorización, como decía, del interés superior de la persona menor de edad. Bien, comentarios son los siguientes. Mauricio Castro opina: la Iglesia Católica ha defendido su posición provida argumentando toda vida cuenta para defender el no nacido. ¿Por qué hoy
porque hoy guardan silencio frente a la violencia que sufren los menores de edad por quienes están llamados a protegerlos. Bueno, eso dice Mauricio Castro. Olma Mata comenta, siguen algunos sacerdotes pensando que están por encima de la ley. No lo están. Por cierto, qué declaraciones las del padre, muy lamentables. Shirley Castro dice lo siguiente, expresa lo siguiente: los maestros también se dan cuenta de abusos, hay que hablar de abusos de todo tipo. María García afirma, penar duramente a las familias permisivas cómplices es fundamental. Edgar Sánchez dice, bueno, de ser así, si se levanta el secreto de confesión, debe levantarse el secreto profesional. Todos los abogados deben denunciar inmediatamente los delitos de los clientes, sin importar si les pagan o no. Olman Vargas añade, ¿qué pasa si alguien cercano a alguno de los niños que mataron hace unas semanas hubiera hablado eso con el sacerdote? El sacerdote ve las noticias de la muerte del niño, muy orgulloso de haber propiciado la muerte de un inocente. Bueno, esas son las opiniones de quienes hoy han participado en el tema del proyecto, este proyecto que está aquí ya presentado ante la Asamblea Legislativa. Le agradecemos muchísimo a los invitados y las invitadas de esta mañana: Enrique Sánchez, el diputado de Acción Ciudadana, el presbítero Sixto Varela, Dina Espinosa, representante del proyecto Estado de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, y también Ana Cristina Monge, fiscala del Colegio de Psicólogos. Y a ustedes por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con Cinar Costa Rica Medios. Muy buenos días.